se han gozado con los cantos y también nos gocemos con la enseñanza de la palabra de Dios. Sí, sí. Nos gozamos con la enseñanza de la palabra de Dios. Otra vez todos seamos bienvenidos, sentámonos en casa y si tienen alguna pregunta, pues a cualquiera de los miembros de la iglesia se pueden acercar. Si quieren la dirección, el horario de servicios, nos agradaría compartir con ustedes estas bendiciones. Voy a permitirme leer el Salmo primero en la escritura, que dice, Salmo 1, número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Te amamos, Señor, te bendecimos y agradecemos la bondad infinita y la oportunidad para de haber venido a conocer la verdad. Gracias, Señor, por ello. Gracias porque nos has permitido vivir, gozar, compartir y tener esa esperanza de estar contigo en la eternidad. Sea lo que sea, Señor, deseamos estar. Está con nosotros esta noche y bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. ¿Cayó el pastor del techo? Qué bueno verlo, hermano. Dios nos lo bendiga. El miércoles pasado, estudiábamos acerca de qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la revelación, son relatos que nos hablan de la experiencia de personajes que tuvieron ese acercamiento con Dios. Algunos de ellos pudieron escuchar, pudieron ver a través de una cortina su presencia y se gozaron y lo dejaron escrito para nosotros, para que nosotros nos gozáramos. Aprendí también que ellos nunca en la Biblia, nos damos cuenta que nunca trataron de convencernos que Dios existe, porque ellos lo vieron, ellos lo escucharon. Y tal vez nosotros, a través de nuestra propia vida, hayamos tenido alguna experiencia porque no hay explicación. Me acuerdo del testimonio del hermano, aquel que se paró aquel domingo en la mañana. Dice, hermanos, yo estaba vigilando allá en Ciudad Camargo, no recuerdo cómo se llamaba la estación. Dice, estaba vigilando los gauge, los relojes, monitoreando la temperatura, la presión y todo eso de la planta de fertilizante. Y dice, de repente, dice él, sentí que tenía que levantarme. Se levantó, se movió escasamente 5 o 6 pies, y en ese instante un tinaco de bastante peso cayó, y el beam, la viga de metal que estaba atrasada donde él estaba, cayó desbaratando completamente la silla. Él, diría así, hermanos, vio la mano del Señor. Él estaba feliz, estaba contento. No lo oyó hablar, no vio su mano que le empujó, pero él sabía que la única
La única razón y el motivo por que él estaba vivo era porque el Señor había tenido compasión. Así muchas cosas, tal vez cada uno de nosotros tengamos algo que contar, que decir, y ahí vemos la manifestación, el poder, la presencia, de que para Dios nos habla de muchas maneras. Entonces, digamos pues que la palabra de Dios es una revelación a través de los eventos sucedidos, de las cosas que pasaron. Y me imagino que no todas las cosas que Dios ha hecho se han escrito, realmente. No creo que todo sea escrito. Pero lo que se escribió es para nuestro beneficio. Eventos que tuvieron lugar con personajes, con personas que entre todas las cosas amaban, respetaban, veneraban y sobre todo adoraban a Dios. Recuerden cuando Moisés vio la zarza ardiendo, no quería acercarse, tenía temor porque aquello era, y él escuchó la voz del Señor que le decía: quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde tú estás santo es. Entonces, estos eventos fueron escritos para nuestro provecho. Yo siento lo mismo aquí y respeto la idea, el pensamiento de los hermanos, que cuando venimos aquí realmente hagamos una oración y meditemos y pensemos que este es un lugar sagrado, es un lugar al que debemos respetar, porque ahí hay un pueblo que está escuchando ese mensaje a través de la música, inclusive a través de nuestros gestos, porque no nos gozamos cuando un hermano está cantando y su rostro no se ve alegre. Hablemos de alegría y el rostro de él está diciendo que no está contento allí, ¿verdad? Yo observaba algunos de los hermanos como con gusto, ¿verdad?, se movían. Bendito el Señor porque Él está dentro de nuestro corazón. Entonces, en la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, fíjense lo que voy a decir, vemos cara a cara a Dios. Cara a cara a Dios. ¿Saben por qué? Porque los relatos nos hablan de Él, nos dicen de Él, nos acercan a Él, nos hacen pensar con un imperativo espiritual que demanda nuestra sumisión, porque es una revelación divina, no es cualquier cosa, no es una revista, no es un libro. Recuerdan que el hermano Calderín decía la otra vez, que creo que fue la última vez que estuvo aquí, que él veía como la sociedad de Gedeones, hermanos pudientes con dinero, pagan para que las Biblias se impriman y las ponen en cada cuarto de los hoteles. Y hay veces que, bueno, ahora desafortunadamente tenemos el celular, pero en muchos tiempos antes no había más que la televisión y la gente ya está aburrida de eso, lo que quieren es ver otra cosa. Y abriendo el cajoncito encuentra la escritura, y aunque tal vez ya, inclusive nosotros que somos creyentes, la abrimos, algunos tenemos ¿cómo se dice? La tradición o la devoción. Sí, de que donde abrimos la escritura es tal vez que tenemos un mensaje para mí. Y muchos, a través de esos, se han acercado y se han convencido. El Señor les ha hablado de esa manera. Entonces, la Biblia es infalible, no el Papa. Recuerdo que cuando estuve en el seminario, un muchacho recién llegado de Italia, siendo italiano, ustedes saben que ahí en Italia está la sede de la Iglesia Católica. Dice que viniendo de ahí le preguntó una persona de dónde venía. Digo, vengo de Italia. Y dice, bueno, tú que vives ahí, que vives cerca de ese lugar del Vaticano, ¿tú crees que el Papa es infalible en lo que él dice? Usted sabe, amor, que infalible quiere decir que lo que él dice, nadie lo puede contradecir,
y es real. Es como si Dios lo hubiera dicho. Y dice Federico Velches, se llamaba, dice que él dio un testimonio y se quedó pensando, dijo, no creo, porque muchas veces que estamos allí hemos oído cosas que no se obedecen y cambia de opinión. Hermanos, recuerdo también esa manera de broma cuando le tiraron balazos a un papa. ¿Cuándo fue? No recuerdo. Pero un amigo mío dice algo así, ¿verdad? Dice, si es tan poderoso como dice que es el lugar de Cristo, ¿por qué no detuvo las balas? Eso lo dijo él, ¿verdad? Hermanos, dice la Sagrada Escritura, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La único infalible que tenemos es la Sagrada Escritura. A pesar de que la semana pasada mencionamos un sinnúmero de libros que la gente considera sagrados, bueno, será para ellos, para nosotros. ¿Por qué? Porque según seguimos estudiando, nos vamos a dar cuenta que esto es una revelación divina. No es que hay gente, ¿verdad?, que dice que alguien escribió para gobernar a la gente. No es cierto, hermanos. Eso no es cierto. Porque el poder de Dios va a nuestro corazón y nos transforma. El mensaje de la palabra de Dios los coloca frente al Señor, despertando la fe y encontrando la seguridad en Él. Al leer la palabra de Dios, hermano, leí un testimonio de un señor allá en Colombia. Dice que se encontró en su vereda, ahí en su camino, un Nuevo Testamento y empezó a leerlo. Empezó a leerlo intensamente, se sentó y leyó. Al fin encontró lo que requería el Señor para el bautismo. ¿Saben qué hizo el Señor? Se metió al río, tomó la ley y se bautizó en el nombre del Señor. Solo el mensaje de la palabra de Dios, leyendo la Escritura, se convenció de lo que él tenía que hacer. Ahora, cuando leemos la Biblia, no hay lugar para la libertad de pensamiento. Con esto quiere decir que no podemos discutir o poner en duda. ¿Será verdad? ¿Será posible? Dios lo dijo, Dios no miente. Dios, no hay lugar inclusive para la investigación que los arqueólogos hacen solamente para comprobar lo que la Escritura dice, encontrando cosas antiguas que relatan lo que realmente pasó. La revelación de Dios es completamente correcta. Dios es un Dios de autoridad y sin su revelación no hay religión, hermano. Si el Señor no hubiera hablado al hombre desde un principio, no hubiera religión, no hubiera esperanza, no hubiera una fe genuina que nos acercara a Él. Y guiados por esta relación llegamos a tener esa comunión. Lo que mencionaba hoy, no entramos en las historias, en la doctrina, en las maneras que estos hombres han inventado ciertas religiones. Hombres, porque ninguno de ellos, como nuestro Señor, que amamos, adoramos, servimos y nos humillamos delante de Él y podemos besar sus pies, su manto. Recuerdo, se me vino, ya yo creo que ya se los dije también, este señor que una noche dice que soñaba aquí en California, que el Señor venía a traer un hombre grandísimo, y su manto estaba llenado así como a veces vemos las abejas o las hormigas prendidas de su tela. Él alcanzó a agarrarse a la orilla de su manto, porque él se iba, hermanos. A veces hay sueños que nos dan un mensaje para saber que la única esperanza que tenemos para irnos bien de este mundo es nuestro Señor.
Dios a través de su palabra nos emancipa del pecado y nuestra conciencia y nuestra razón, desarrollando una personalidad libre y correcta y una relación perfecta con Él. Juan, busquemos en Juan, en el Evangelio de San Juan, un ejemplo de lo que hace cuando una persona llega al conocimiento de la palabra. San Juan, capítulo 4, me encanta esta lectura. San Juan, capítulo 4, el versículo 26, ¿se acuerdan cuando la mujer samaritana llegó al pozo a pedirle agua al Señor y Él le dijo, si supieras quién te pide agua? Toda la historia, ¿verdad? Entre los salvadoreños y los mexicanos no nos hablamos bien, ¿verdad? Entre los blancos y los morenos no hay esa comunicación. Había ese resentimiento entre los samaritanos y los judíos. Entonces, el versículo 28 dice, San Juan 4, 28, entonces la mujer dejó su canto y fue a la ciudad, y después de todo aquel relato, ¿verdad? Fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he dicho. ¿No será este el Cristo? El verso 40 dice, entonces vinieron. Lo que quiero enfatizar es el poder, la penetración de su palabra en el corazón y en la mente de las personas. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron. Estoy leyendo el verso 40. Le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días y creyeron muchos más en la palabra de él. Y decían a la mujer, fíjese lo que estos hombres decían, ya no creemos solamente por lo que nos has dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El poder de la palabra de Dios transforma, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Para nosotros, pues, hermanos, la lectura y la meditación de la Sagrada Escritura despierta en nosotros la esperanza, la fe y la obediencia. Solamente para recordar en Hechos 8, 28. Hechos 8, 28. Hechos 8, 28 al 37. Una historia muy bonita que dice, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu te dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la Escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, eso es lo importante, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermano, ese es el poder de la palabra de Dios. Felipe no lo quiso convencer, simplemente le explicó, y cuando llegó el momento, él dijo, yo creo y quiero obedecer. Hay muchas cosas parecidas a estas, hermanos, en verdad, donde la gente simplemente leyendo la palabra de Dios
suelen negarse al Señor. Hay tantas historias bonitas en la Sagrada Escritura. La Biblia es literatura. A los estudiantes de las universidades se les recomienda que lean la Biblia como literatura. Las narraciones, las historias, la forma en que se escribió. Y muchos aprenden. Y estoy seguro que muchos vienen al conocimiento de la verdad. La Biblia es poesía. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hay tantos salmos y otras partes de la Biblia que nos nace recitar. Bien bonito decimos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solamente un siervo lo hizo. La Biblia es historia. La Biblia es poesía. La Biblia es profecía. Yo confieso que no soy muy dado a estudiar la profecía porque sé que las cosas que van a pasar, van a pasar. Lo único que trato, hermanos, es de preparar a mi familia, a mi esposa. Tenemos esa página donde constantemente, mis hermanos, estamos platicando y hablando de los acontecimientos que solamente Dios realmente sabe lo que viene pasando. Profecía, sobre todo revelación. Estamos llegando yo sí creo que es verdad que estamos llegando a los últimos tiempos. ¿Recuerdan que el Señor dijo que los días finales serán como Sodoma y Gomorra? Tanta perdición que vemos en el mundo. Personas que aparentemente enseñan decencia, obediencia, se alejan de la verdad de la palabra de Dios. Se alejan, le dan la espalda a la Sagrada Escritura. Y el Señor nos revela, sobre todo, centralizando su enseñanza en una persona, en nuestro Señor. Desde un principio en la Biblia, lo que leímos de Isaías, desde un principio señalaba, al Cordero que moriría, que pagaría, que nos emanciparía de la culpabilidad, que nos traerá perdón y esperanza, emanciparnos, librarnos, y nos da la libertad para que nosotros podamos realmente decidir. Por eso, nuestra fe y doctrina tiene que ser basado en la palabra de Dios. Nuestra fe y doctrina tiene que ser basada aquí. Porque hay gentes, hay hombres, hay mujeres. A mí me gusta, me entretiene los documentales. Cómo hay personas, hermanos, que han usado la palabra de Dios malinterpretando para sus propios beneficios. Así lo han hecho. ¿Verdad? Pero la fe cristiana, la fe verdadera, desde el principio, desde Génesis, los 5 libros del Pentateuco, hay un montón de enseñanzas de las que nosotros solamente nos damos cuenta cuando leemos que Dios, antes que los médicos, antes que las leyes, antes que todo este mundo fuera organizado, el Señor Dios se lo ha dicho a su pueblo, a nosotros. Y es por eso que necesitamos buscar esa pureza constante, esa relación con Él. La Biblia, pues, no es un amuleto. Hay gente que acostumbra, es bonito que la tienen en su hogar, en su mesa de centro, abierta para el que llegue pueda tomarla, leerla. Qué bonito, ¿verdad? Pero no es un amuleto. El amuleto es nuestro Señor. Sí, bueno, no es un amuleto realmente. La salvación, el poder está en Cristo y Él está viviendo en nuestro corazón. La palabra de Dios es divina. Y aquí creemos entonces que toda doctrina debe ser extraída, sacada, interpretada de la palabra de Dios. Interpretada. Los estatutos que veo que tenemos son solamente para regirnos localmente, pero la autoridad máxima que tenemos es la palabra de Dios.
Es la palabra de Dios. El Señor dice claramente, ¿verdad?, que Él es la enseñanza. Ahora, la Escritura, pues, nos abre horizontes para ver más allá de nuestra existencia terrenal. Lo aprobamos aquí y podemos enumerar muchas cosas que no debemos hacer, que no, y lo hace el Señor por nuestro propio bien, para que vivamos decentemente, para que seamos un pueblo de luz. Creo que mencionaban el domingo pasado, antepasado, para que seamos un ejemplo, un pueblo de ejemplo, un pueblo en el que la gente diga, ¿verdad que ellos no tienen tantos problemas con nosotros porque ellos realmente se respetan el uno a otro, respetan las leyes divinas? Ahora, ¿conocemos a Dios? Es una pregunta. ¿Realmente conocemos? Recuerdo que leí al principio, tal vez algunos de nosotros de algún modo hemos visto la mano del Señor en nuestra vida. Realmente hemos sabido que el Señor es el que nos ha tocado, nos ha movido, nos ha separado, nos ha apartado, nos ha revelado algo. O simplemente, hermanos, nuestra fe es una ilusión, testificando a una persona que era de otra denominación, de los que llamamos sectas. Le decía yo, así decía que estás equivocado en ciertas doctrinas que tienen, porque no son bíblicas, la Biblia no lo menciona. Y dice, pues nosotros somos como tantos millones de creyentes. Dice, no creo que tantos millones de personas están equivocadas. Pues están equivocados, porque las reglas, la ley, las leyes de este sagrado libro, no porque el profeta Tobías lo dijo, tiene que ser así. Lo único infalible, dijimos, es la palabra del Señor. ¿Aprendemos de su revelación o hemos creado nosotros mismos un Dios, como muchos lo han hecho, ¿verdad? Ahora sí entramos a ver qué tanto tiempo tenemos para entrar y discutir lo que la guía que tenemos, la Biblia. La Biblia es el libro de instrucciones. Ya una vez que hemos aceptado y hemos conocido, para mí, hemos aceptado que la Biblia es una revelación divina, ¿cómo la podemos emplear en nuestra vida? ¿Para qué sirve la Biblia? No solamente para tenerlo en nuestra biblioteca, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos nuestro librero allí y yo tengo como, en la casa tenemos como 5 o 6 Biblias, diferentes versiones. No es solamente para tenerlo ahí. Yo tengo una en la sala porque si me da flojera, pues ya no tengo que ir a la recámara. Tengo 2 o 3 en la recámara, una que uso para estudiar, otra para en mis meditaciones, porque pongo notitas ahí de lo que creo que el Señor me está diciendo. La Biblia es un libro de instrucciones. Según de Timoteo 3:16 dice claramente, toda escritura es inspirada. Si hemos llegado al punto de aceptar la palabra de Dios, según de Timoteo 3:16, es la que citamos, si hemos llegado a aceptar esto como la revelación divina, entonces el Señor dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Desafortunadamente, hay muchísima gente que no quiere aceptar las reglas de la palabra de Dios. No la quiere aceptar. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Cuando nosotros llegamos a ese conocimiento de la palabra de Dios, un ejemplo, ¿verdad? Aprendemos de ellas cosas simples. ¿Recuerdan cuando aquellas 2 mamás llegaron delante del rey Salomón y le dijeron, señor rey, se murió el niño y ahora esta me lo quiere quitar, este es mi hijo? Mucha sabiduría realmente. Ese es solamente un ejemplo. Y él decía, pues ¿quién es la madre? ¿Quién será la madre?
No sabemos. Entonces llama un soldado y dice, pártelo por la mitad y dale la mitad a cada uno, porque así se quedan con una parte del higo. ¿Recuerdan qué pasó, verdad? La verdadera madre dijo, no, que se quede con él, ella. Prefirió dárselo. Sin embargo, el rey, ¿qué dijo? Ella es la madre. Dénsela. No aprendemos ahí. No hay sabiduría. Cuando estaba trabajando allá en el Reset Line, habían dos trabajadores, un argentino y una mexicana, que siempre estaban peleando porque les tocaba en un lugar trabajar juntos. Y siempre discutían, no, porque fulano, no, que fulano. Y me acordé de esa enseñanza de la palabra de Dios. Y les digo, ok, a la señora le digo, bueno, para acá. ¿En qué nos le ayuda el fulano? Pues en esto, en eso. Le digo, vamos a hacer un detalle. Usted va a dividir el trabajo. Usted va a dividirlo. Y él va a escoger qué es lo que le va a tocar hacer. Él va a escoger. Usted divide el trabajo. Suponiendo aquí, alguien limpia la carpeta, otro el piano. Usted divide el trabajo. Y se quedó pensando y dice, pues al fin ya lo dividió. Y le llamo al compañero y le digo, para acá. Aquí son las dos secciones que hay que hacer. Para que no haya discusiones entre ustedes, tú escoges lo que tienes que hacer. Yo escojo esta parte, perfecto. Y le dije a la señora, ¿ya escogió? ¿Usted fue fair? Bueno, ahí está. Hermanos, aprendemos de la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Y la ponemos en práctica. La Sagrada Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para convencernos y también para corregirnos, instruirnos en lo que es justo, correcto, delante de la presencia de Dios, a fin de que nosotros, el día que nos llame a su presencia, nos sintamos tranquilos, confiando en que fuimos obedientes a su palabra, nos sometimos. Y a veces nos cuesta, nos duele, lamentamos y no queremos, pero esta es la regla, esta es la ley que Dios nos ha dado. Ahora, ¿por qué es la palabra de Dios infalible? Hermanos, porque es el único libro de instrucciones y reglas. Tenemos, cuando estaba, perdón que mencione esto en el seminario, la biblioteca que tenía el seminario era un salón aproximadamente al tamaño del templo y todo lleno de libros de revista. Todo lleno de libros. Y allí escogemos. Pero sobre todo, la Biblia estaba en el centro. Hay muchos libros, hermanos, que están escritos. Muchos libros, cómo crear los hijos, cómo ser buen esposo, buena esposa, muchas cosas. Pero lo esencial, lo importante, lo espiritual, lo que nos hace justo y nos prepara a pasar delante de la presencia de Dios, es este libro. Es este libro sagrado y bonito. Dice en 1 Pedro 2:2, decía por eso. Y vuelvo a mencionar lo que dije el otro día, ¿verdad? Yo agradezco, admiro y aplaudo el trabajo del hermano que empieza con los nuevos creyentes desde el principio. ¿Cómo? Porque es verdad, no vamos a venir de la noche a la mañana a querer saber o a leer y a decir, bueno, ya sé todo. Es un proceso, hermano. Es un proceso de crecimiento. No sé si notan a veces que algunos hermanos siempre están en el mismo tema. Hay muchas cosas en las que nosotros podemos dedicar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras mentes. Pero dice el apóstol, aprendamos poco a poco. 1 Pedro 2 dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual. No está hablando de la leche material, la leche espiritual no adulterada. Porque también sabemos que si hace eso, aquí no, porque vamos a la tienda y compramos el galón de leche. Pero yo recuerdo que en mi niñez, mi madre me mandaba al otro lado del río, a un rancho, a comprar 1 litro o 2 de leche. ¿Qué creen que hacía al pasar al arroyo? Me echaba un tramo de leche antes de llegar al arroyo y cuando llegaba al otro, sabía yo, lo llenaba de agua. Pobrecita mi madre, nunca se dio cuenta. Y en muchos lugares así es.
Por este de verdad no se da cuenta. Eso es lo que dice el apóstol. No leche adulterada, ¿verdad? Para que por ella creáis para salvación. Hay cosas en la doctrina, en la palabra de Dios, que la gente pone otras cosas en lugar de que esté diciendo la verdad. Escuchaba un testimonio por la radio y me dio un poco de tristeza, y yo sé que gracias a Dios nuestro pastor no es así, ni las hermanas. Escuchaba el testimonio de una persona que dice que el hombre tenía muchos problemas, era un medio creyente, la esposa sí era creyente, entonces ella le dijo, y tengamos cuidado con eso, hermanos, sobre todas las cosas, oremos, y por eso es necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios para dar un buen consejo al hermano, al esposo, al hijo, a la madre, al padre, porque todos necesitamos el apoyo moral y espiritual de nuestros seres queridos. Entonces, él fue y le dice a su esposa su problema, lo menciona, pero no recuerdo exactamente. Total, que la hermana le dijo, mira, creo que el pastor te puede dar un buen consejo. Ok, voy con el pastor. Lo dijeron ahí, creo que ha de haber sido verdad, voy con el pastor, y después de su charla con el pastor, su plática, volvió a su hogar, a su casa con su esposa, y llegó todavía muy cabizbajo, dice, muy distraído, decepcionado. Entonces le dice la esposa, ¿qué te dijo el pastor? Triste. Le digo que ni Cristo me puede ayudar. ¿Ustedes pueden creer que un creyente le puede decir a una persona que ni Dios le puede ayudar? ¿Saben qué hizo el hombre? Se va al segundo piso y se quitó la vida. Hermanos, para instruirnos, para que seamos presentados delante de Dios como buenos hombres, como buenas personas, como buenos hijos, como buenos creyentes. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es posible, yo lo dije una vez y lo vuelvo a decir, es posible, hermanos, que algunos de nosotros no tengamos títulos, hayamos ido a la universidad, en ningún lugar, pero muchos de ustedes son más sabios que el que tiene un título, porque sabe diferenciar entre lo que es bien y lo que es malo. Y eso no lo aprendemos en la escuela, eso lo aprendemos en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Eso lo aprendemos de la entrega que nosotros y de la luz que hemos recibido de Él. Ahora, dice, nos proveerá enteramente su palabra con instrucciones para llevar a cabo toda buena obra que necesite realizar. Hay muchas cosas. La hermana estaba hablando y yo quiero comprometer a mi esposa, ¿verdad?, de que un día de estos, no sé qué día podemos traer las bebidas, pero no el Budweiser, nada de eso. Traemos algo de tomar. Nos dice qué cantidad, quizás para esa fecha nos puede decir que tanta gente va a venir, y por lo menos una tarde nos vamos a presentar ahí con la bebida, para que los niños y las personas que estén participando en la clase, es posible que a algo más podamos contribuir. Hermanos, la palabra de Dios dice, pues, que las cosas que nosotros necesitamos realizar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer o realizar, en la casa del Señor, en su iglesia, en trabajo? Porque este trabajo de la escuela dominical no es solamente una semana de diversión, o lo es. Tal vez para algunos es, pero para nosotros es compartir, llegar al corazón, escuchar la necesidad, ver a ese niño, especialmente si tenemos visitantes, muchos niños, hermanos, en muchos lugares, en diferentes lugares, han venido y han traído a sus padres a los pies
del Señor simplemente porque participaron en una escuela dominical. Inclusive nuestros hijos, que les enseñamos y que vienen aquí, se vuelven a acordar que esa enseñanza la escucharon de su maestra de la escuela dominical. Ahora, a pesar de su valor inestimable, muchos nuevos creyentes y de igual manera cristianos de años han fracasado en que no han llegado a apreciar lo que es la palabra de Dios. Esta lección tiene que ver con hechos concernientes en la Biblia, a lo cual nos debe de conmover y tener un gran aprecio del valor de ella, la palabra de Dios. Hermanos, es lamentable decir, ¿verdad?, que muchos que se han sentado junto con nosotros, han cantado junto con nosotros, han comido junto con nosotros, han orado junto con nosotros, no han sabido apreciar el gran valor que tiene buscar en su palabra el consuelo y el alivio. El Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Cuando llega el momento en nuestra vida que tal vez las cargas que tenemos son difíciles y duras, pero cuando vamos al Señor, Él nos dice: dámelo. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. Se me acordé solamente para que despierten algunos. Dice que en los tiempos pasados, cuando los colonos había todavía muchos osos, todavía, ¿verdad?, wild, salvajes, pero esta señora había salido de su casa, de su hogar, y su niño, o su jovencito pequeño, se había quedado en la casa. Y cuando llegó, encontró un tiradero y cosas rotas ahí, y su hijo sentado, cansado, y dice: ¿qué pasó, hijo? Mamacita, es que vino un oso, dice, y me peleé con él, lo di con el palo hasta que se fue. Y la madre lo abrazó, lo besó y le dijo: ay, mijito, qué grande, eres mi héroe. Dio la vuelta a la mamá y sale de la banqueta del muchacho: que se vengan más, que se vengan más. Hermanos, el Señor así somos nosotros. Cuando vemos la mano del Señor, entonces esos problemas decimos: ¿qué me importan los problemas? Si mi Dios está conmigo y Él me va a ayudar a vencer. Él me va a ayudar a vencer. Hermanos, pero desafortunadamente muchos buscan el alivio, el consuelo, la esperanza, la diversión, la alegría, la paz, que no la pueden tener en otros lugares, en otro lugar que no es meditando en su palabra de Dios, meditando en su palabra, orando en Él. Meditar es cuando nosotros leemos una porción y decimos: Señor, ¿qué entiendo? ¿Qué puedo aprender de esta porción de tu santa palabra? ¿Qué me está diciendo, Señor? ¿Qué me está diciendo, Padre Celestial? Inclusive cuando el hermano expone la palabra de Dios, hay veces, ¿verdad?, que sentimos que nos está hablando a nosotros. Está diciendo: tú. Es el Señor que está convenciendo nuestro alma, porque nosotros tenemos la delicadeza, el cuidado, el esmero de aprender y de construir nuestra vida sobre las bases que es la santa palabra de Dios. Bueno, que Dios me lo bendiga, hermanos. Creo que voy a tener que ocupar otro miércoles para... ¿Está bien, pastor? Continúa. Continúa el próximo. Sí, sí. Gracias. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Qué feo se siente llegar tarde. Continuamos aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Amén. Y qué linda es la palabra de Dios. Quiero leerles un poquito, solamente 3 versos o 4, para que vea que dentro de la esperanza viva que Dios nos ha dado, vamos a pasar situaciones difíciles. Y dice la Escritura en Romanos 5, del 1 al 4, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos
en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, dice, en las tribulaciones. ¿Y qué son las tribulaciones, mis hermanos? Es aquello que nos aplasta, que nos oprime, que sentimos que nos asfixia. Esas son las tribulaciones. Recuerden, la palabra viene de tribulum, que era una especie de molino pesado que pasaba sobre el trigo hasta que lo convertía en harina. Y eso es lo que describe la Escritura, ¿verdad? Como tribulación que viene a nuestra vida, sabiendo, dice, que la tribulación va a producir en nosotros resistencia, paciencia, dice la Escritura. Y la paciencia, dice, prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza dice que no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a orar en esta noche, mis amados hermanos. Recuerden que hay varios de nuestros hermanos, hemos estado recibiendo peticiones de oración, ¿verdad? A través de los mensajes de texto. Hay familias que no están bien, algunos están entrando en cirugías, y otros con gravedad, y otros, ¿verdad?, que están pasando por ese momento de dolor, de haber perdido a un familiar, o algunos se le llama pérdida cuando entienden que ellos no alcanzaron salvación porque o rechazaron o nunca aceptaron la salvación del Señor. Y otros, ¿verdad?, con gozo, con tristeza en el corazón, pero gozoso de que sus familiares se han ido a descansar a los brazos del Señor, a una eternidad. Así es que oremos.